Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de tendencias internacionales de tecnologías de información y comunicaciones, en la cual veremos tendencias en el mundo. Es importante verificar que esta parte nos define en todos los ámbitos que llevamos en nuestra vida. Por ejemplo, en el sector de alimentos, en la industria de alimentos y bebidas, tenemos un sinfín de tendencias. Por ejemplo, la comida orgánica, el protagonismo que tiene ahora pequeños consumidores en los cuales, en algún momento lo que verificamos es qué es lo que nos estamos comiendo, somos lo que comemos. Estamos tratando de verificar que lo que en algún momento estamos comprando de comida esté libre de todo, que esté puesto con procesos naturales, que en algún momento sepamos que es lo más apegado a comerlo directamente del campo, ¿no? Y así toda la tecnología como en la industria de alimentos, también en la industria automotriz, se guía por tendencias que en el mercado marcan cada año las formas que en algún momento dado lo vamos a ver. El mundo está lleno y conectado por tendencias que hoy suceden, pueden suceder aquí en México y replicarse en cualquier parte del mundo, y en algún momento puede ser las mismas que estén sucediendo ahorita en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Filipinas, en toda esta parte lo deberíamos estar tomando en cuenta porque, de una u otra forma, vemos que las cosas ya no estamos desapegados a todo lo que en algún momento dado puede pasar en el mundo. Realmente, por ejemplo, otra vez hablando del mercado de alimentos, va evolucionando de manera permanente y tiene que ver mucho también con todas las cosas que en algún momento dado nosotros vamos agregando también a nuestra vida. El hecho de ocupar las redes sociales y la información que va y viene de manera exponencial con cualquiera de los medios de comunicación que en algún momento tenemos, nos dan el hecho de saber cuáles cosas en algún momento nos pueden servir más y qué cosas están permeando en qué mercados, o sea, qué pasa en la Ciudad de México, qué pasa en la República Mexicana, qué pasa en nuestra política. De esa manera, yo puedo saber que lo que en algún momento define la tendencia en cualquiera de los ámbitos que en algún momento dado hacemos. Y por ejemplo, volvemos al mismo caso otra vez de lo que estábamos comentando en la parte de alimentos y bebidas. Somos lo que comemos. Realmente hemos ido cambiando la forma en cómo hacemos ese tipo de compras, ¿no? En algún momento dado, en hace 20, 30 años, el consumidor veía que el producto estaba muy procesado y no lo aceptaba, pero hoy la percepción generalizada es verificar también que los alimentos sean orgánicos, libres de químicos o de transgénicos, o que en algún momento dado lo vemos como mejores. Esos productos, pues, registran un crecimiento mayor, o sea, tienen una tendencia a que no necesariamente se mantengan, sino que al final de cuentas sigan creciendo en lo que en algún momento dado estamos consumiendo, como por ejemplo los aceites. En lugar de ocupar aceites de cártamo o lo que normalmente ocupaban nuestras mamás, ahora ocupamos aceite de coco en spray o chocolate con arroz. En fin, hay muchas cosas que van cambiando con respecto a lo que en algún momento nos están ofreciendo. Obviamente pedimos cosas libres de todo. Se venden alimentos libres de cualquier otro elemento que sea un aditamento que en algún momento estábamos acostumbrados anteriormente. Eh, Hay 15 cereales a nivel mundial que están libres de gluten, y eso también es muy importante, porque también quiere decir que las mismas empresas se han dedicado a verificar que esto tiene que ver con las alternativas que en algún momento dado está pidiendo el consumidor. En el caso, por ejemplo, de la industria láctea, tenemos el 60% del mercado, sacó
productos con leches alternativas que no sean lácteas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos leches de almendras, leches de coco, como algún ejemplo. Digo, por empezar, digo, yo la leche de coco me gusta mucho, pero la leche de almendra, la verdad es que para mí no tiene mucho sabor, en algún momento dado me sabe a tierra, ¿no? Sin embargo, también es una de los puntos que en algún momento dado se están permeando en toda nuestra comunidad, ¿no? Tenemos también otra cosa que llamamos el efecto flexiteriano. En ese sentido, es cuando el consumidor en algún momento es vegetariano, pero en otras ocasiones come carne. Esos vegetarianos flexibles que pueden ser más exigentes que los vegetarianos o los veganos de manera normal, saben o prefieren considerar el sabor que tenga un parecido a la carne, y eso también es importante porque hay muchas verduras o muchas flores que en algún momento sabemos que también tienen ese sabor o ese aroma, ¿no? Yo me acuerdo mucho de hace más de 40 años, cuando en mi casa mi mamá agarraba una flor de un árbol que la flor era roja, y a la hora de guisarla sabía como a carne deshebrada. Y, y, y estamos hablando de algo normal, natural, que viene de eh, pues los ancestros, ¿no? Y eso como ahorita se está permeando también en toda la parte industrializada de la comida, ¿no? Sin embargo, pues el número de consumidores promedio que regularmente reducen esa ingesta de carne por razones de salud o bienestar de los animales va aumentando. Y por eso también es parte de lo que deberíamos estar buscando otro tipo de comidas. Los procesos que en algún momento dado sean naturales. Las marcas están comunicando el proceso de producción dentro de sus empaquetados, de manera tal que se van interesando en que sus métodos sean auténticos y naturales para que los consumidores los vean. Eh, Ahí, en ese sentido, hay tecnologías que funcionan de buena manera y que en algún momento determinado consiguen someter al alimento previamente sellado a un envase que en algún momento dado puede hacer que esté libre de bacterias independientemente de que le pongamos o no le pongamos algún aditamento para que se preserve, ¿no? Estos alimentos y bebidas como el agua de coco, por ejemplo, eh, eh, ha crecido exponencialmente en mercados como en Europa, ¿no? Y que en algún momento sabemos que ha permitido que otros mercados se lancen más para tener más jugo, por ejemplo, en los elementos que en algún momento están vendiendo, ¿no? Eh, Tenemos mucho en ese sentido de tener luz verde para de los vegetales. El 60% de los consumidores que hay en el mundo van y comen frutas y verduras. Algo que pues sabíamos que las generaciones como la mía no necesariamente hacían que sus hijos comieran frutas y verduras hace 30, 40 años, ¿no? Ahorita hay una enorme oportunidad en esa industria para vender productos vegetales, pero ya preparados. Y eso también es importante. Conectar con el consumidor. En ese sentido, sabemos que las redes sociales han vuelto un vínculo súper importante entre los consumidores y las empresas, y sobre todo entre esa parte de consumidores que llamamos millennials, que se orientan a ver primero los productos y verificar la información que en algún momento dado se da en tiempo real, ¿no? Y esa parte, pues verificamos la verdad, toda la historia que hay de los alimentos. Y uno de ejemplo de ellos es cómo la Coca-Cola ha cambiado las campañas que en algún momento dado están teniendo a sus productos, y también el membrete que tiene las latas y con cosas más apegadas al mercado en el cual se están
desenvolviendo. Por ejemplo, la campaña que tuvo con los nombres de típicos que en algún momento dado tenemos aquí en México, ¿no? O sea, que etiquetábamos todas las latas con nombres muy genéricos que en algún momento ya sabíamos que la mayor parte de la población podría haber comprar una lata de esa manera. O las cervezas, por ejemplo, cómo ha proliferado esa parte también, independientemente de las industrializadas, las cervezas artesanales que en algún momento han tenido un crecimiento muy fuerte en el mercado, ¿no? Hay también la parte de que entran pequeños jugadores con grandes ideas, ¿no? Tenemos startups de mexicanas que en algún momento dado generan ya grandes cambios. Por ejemplo, en el caso de enfrentar a grandes competidores que en algún momento hacen o atraen a mercados que en algún momento dado sí están ávidos de verificar cosas nuevas y que en algún momento dado les permitan verificar que las cosas se dan de una manera correcta, ¿no? Más allá del campo de la gente que hace mucho fitness, podemos ver que estamos viendo que las proteínas tienen un éxito asegurado, ¿no? Eh, la, en la comunicación que ha firmado esta parte de nutrición, antes, que antes normalmente era exclusivo de los deportistas, ha crecido rápidamente dentro de todo el mercado normal, ¿no? Y tenemos un 41% de la población global que ya en algún momento dado tiene y consume esos productos y un 76% que lo puede ya comprar, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una tendencia muy importante, sobre todo, por ejemplo, en las barritas de proteínas, que se están consumiendo de manera masiva. Digo, uno de los puntos que normalmente también me pasa es que en el día, para no estar come y come cosas, pues me como una barrita de ese tipo para poder saciar el hambre o engañar la panza, como decía mi mamá. Y de una u otra manera sabíamos que esto te podía ayudar. Y por otro lado también tenemos las dietas infinitas, ¿no? Hay consumidores que están en constante dieta, ¿no? Y que en algún momento determinado lo tenemos dentro del mercado ya productos que ocupamos como coartada, como por ejemplo galletas combinadas con chía o pan de linaza, que en algún momento sabemos que el consumidor va a preferir porque es una carnada para poder saber que estos consumidores se van a ir por esos productos. De esa manera, pues tenemos ciertas cosas que en algún momento nos definen para saber que esto lo vamos a tener como tendencia y son los síntomas que tenemos dentro de la tendencia. ¿Cuáles son esos síntomas que en algún momento dado vemos dentro de nuestro mundo para hacer que haya una tendencia? Pues la globalización del mercado, la formación de los bloques económicos que en algún momento esto permite que se permeen productos que antes no eran de nuestro mercado, pero a la hora de hacerlo como bloque, van pasando por varios países, por varias comunidades que en algún momento ahorita pueden tener de todo y no necesariamente llegar e ir hasta cierto lugar para poder consumirlo. Hay, hay una parte muy importante, sobre todo volviendo a hablar en el sentido otra vez de la comida, como si a ustedes les ha tocado viajar fuera de México, la parte de los tacos se ha permeado en infinidad de países, ¿no? Y en ciertas medidas, dependiendo de lo que en algún momento dado se está utilizando, por ejemplo, el caso de los tacos de pescado, pues a lo mejor salieron mucho de la parte de lo que se ve en la costa del Pacífico de México y que en algún momento, ahorita si tú vas a Japón, ves cómo se ha replicado esa parte de ese taco allá, ¿no? Tiene que ver también con tratados comerciales, con necesidades del mercado u objetivos empresariales que en algún momento dado se van dando en crecimiento. Ahorita lo estamos viendo en cuestión de
cómo vamos teniendo la tendencia a la parte de salud con respecto a esto que nos está pasando, no tan solo aquí en México, sino de manera mundial, ¿no? Y de esa manera, pues yo sé que hay ciertas cosas que en algún momento dado yo debería estar tomando en cuenta para ver eh, en ese sentido estos puntos, cómo se van dando con respecto al mercado. Por ejemplo, la organización del equipo de trabajo, el home office, la disciplina y el autocontrol que en algún momento dado deberíamos tener para poder saber que podemos trabajar en cualquier lugar, la responsabilidad personal, el estar orientado a resultados. Esto es muy importante con respecto a todo esto que se está dando como tendencias. Y pues viendo tendencias mundiales que en algún momento podemos empezar a verificar, tenemos la parte de todo lo que se esté robotizando, ¿no? Los robots en que en algún momento dado no podemos evitar los errores humanos que en algún momento tienen, tendemos nosotros a realizar por cansancio, por tareas repetitivas o por todo lo que en algún momento dado nos esté pasando y que ahorita han tenido un auge más muy importante porque también les han empezado a aumentar una buena capacidad de decisión. La economía se ha comportado con ciertos sesgos y parte de costos altos en ese sentido, pero vemos que se empieza a introducir más esta parte de robotización en la parte comercial y ver que deberíamos tener productividad contra en lo que en algún momento llamamos la parte de empleo, ¿no? En ese punto hay un riesgo de reemplazar por máquinas a todo el personal que en algún momento dado labora dentro de una empresa. Sin embargo, a nivel mundial, sabemos que no necesariamente esto tiene que ver con esta parte, ¿no? Sin embargo, sabemos que por parte de la parte de robotización, sí hemos perdido más de 1.600 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, dependiendo de esta automatización o robotización que en algún momento tenemos, ¿no? Hay el 37% de las tareas, por ejemplo, en América Latina que hoy realizan los seres humanos, las podemos ir automatizando y la intención en la tendencia que hay en el mercado es que en el 2030 tengamos esa parte automatizada, ¿no? Y por lo tanto, hay riesgos muy, muy urgentes de ver cómo podemos ir verificando cómo vamos adaptando esta parte a nuestra vida. Tener telemarketers o los operadores telefónicos, los analistas financieros o de recursos humanos, operadores de máquina industrial, pues son parte de susceptible para poder en algún momento dado eh, es, a llegar a una parte de automatización muy fuerte, ¿no? La otra parte de la moneda es que hay tareas que requieren mucha creatividad, inteligencia social, liderazgo, capacidad analítica que no necesariamente te dan esa forma o esa parte en la cual puedas tú robotizar. Pero hay que ver también el punto de las ventajas. Las ventajas de que los robots no tienen lo que comentaba ahorita, son poco permeables a errores que tienen que ver con conocimiento. Siempre recuerdan o tenemos el punto de poderle crear las reglas necesarias para poder hacer una actividad que requiere cierto repetición o cierto tiempo en el cual tienes que hacerlas y también podemos ya poner una capacidad de decisión en la cual puedan cambiar dependiendo de ciertas condiciones que en algún momento se estén dando en el medio en el cual se están eh, eh, comportando, ¿no? Por lo tanto, esos sesgos acumulados que en algún momento dado de costos altos van disminuyendo, de manera que el mercado ya empieza a ver que o las personas tienen ciertas cualidades más específicas para poder realizar los trabajos o va a caer en esta tendencia de robotización. Hay que mejorar la productividad de una manera u otra y puede ser que uno de esos puntos
tenga que ver con esta tendencia de robotizar la mayor parte de las tareas. Por otro lado, tenemos el home office, donde en algún momento dado el 50% de los profesionales y profesionistas ya no deberían acudir a la oficina en este año. Y eso tenía que ver antes de que ocurriera la pandemia. Ahorita, con base en lo que o nos ocurrió con la pandemia, les aseguro que este porcentaje va a ser mucho más alto, ¿no? La parte de home office o teletrabajo es una tendencia muy fuerte, que en algún momento determinado las empresas no tenían la creencia de que eso pudiera funcionar dependiendo de cómo estaban acostumbrados a tener a las personas dentro de su empresa para poder vigilar que estuvieran trabajando. Sin embargo, también este tipo de problemas que en algún momento dado nos ocurre a nivel mundial nos han dado la pauta para ver que el porcentaje de personas que puede trabajar fuera de la oficina es muy factible y muy alto, ¿no? Que tenemos avances técnicos existentes que en algún momento me permiten hacer esta parte y que puede hacer que cambie la mentalidad de muchas empresas. De hecho, tengo de viva voz, o sea, directamente me han informado en muchas empresas y muchos de mis compañeros, amigos y alumnos en algunas universidades y en esta misma también, de que en sus trabajos ya les han informado que no van a regresar. Walmart, por ejemplo, tiene una política ya de no regresar a todos aquellos que no tienen que ver con la actividad productiva principal, ¿no? Y ya les dijeron, ¿no? O sea, por mucho que en algún momento dado tengamos que hacer trabajo, vas a regresar solamente a la oficina a actividades muy específicas, pero todo tu trabajo esencial lo vas a hacer en home office, ¿no? Y de esa manera, pues sabemos que vamos a crecer a un 80, un 90% de home office y que sin duda esto va a seguir de todos modos considerándose a la alza, ¿no? Eh, 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 Esto va a influir mucho en la productividad de las personas porque, como también lo están mencionando muchas empresas, ya no me importa que vivas aquí. Por ejemplo, teníamos mucha concentración en la Ciudad de México porque los mejores trabajos o las mejores pagas estaban aquí. Sin embargo, con esta parte del home office puedes vivir en cualquier parte del mundo, a la orilla de la playa, en una montaña, siempre y cuando tengas las condiciones tecnológicas para poderte conectar a hacer tu trabajo y lo cual también refiere a una mejor calidad de vida. Otro de los puntos que también, digo, aquí es una bronca muy fuerte, que es una alta tendencia, es que la fuerza laboral no tiene el talento necesario para poder llevar las actividades que en algún momento se requieren para los puestos que ahorita están disponibles. Y en ese sentido, necesitamos crear las habilidades necesarias dentro de la empresa y dentro de las personas para poder cubrir los puestos. Las empresas se están gastando demasiado para poder cada quien que adquiera habilidades y nosotros no nos estamos tampoco dedicando a hacerlo de manera personal. 2/3 de las empresas que en algún momento dado se encuentran a nivel mundial eh, verifican que la fuerza laboral no tienen una capacidad para cumplir con los objetivos que se tienen dentro de los negocios. Y en ese sentido muestran cómo los líderes de negocios están muy preocupados porque en algún momento podamos encontrar el personal adecuado para llenar las posiciones que se requieren. Hay algo que también está pasando en el mercado con respecto a todos los que están buscando trabajo y sobre todo la diferencia que hay entre los millennials y la fuerza laboral que había anteriormente. Hay muchas personas que dicen, no, yo aquí no trabajo o se ponen a ver mucho las condiciones de trabajo contra lo que en algún momento determinado
pasaba con las generaciones anteriores, que pues lo primero que hay que em, poner en punto es, pues necesito trabajo y de saber que en algún momento lo puedo yo tener, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder disminuirlo? Pues los negocios deben salir de la idea de que necesitamos nuevas habilidades para saber que necesitamos nuevas personas. Hay muchas organizaciones que combinan el reclutamiento con el desarrollo de su propia gente para que sean más adaptables a planes cambiantes. Digo, hay muchas veces que no necesariamente deberíamos estar contratando por habilidades, sino por la capacidad que cada quien tenga para poder adaptarse a los cambios que en algún momento dado vienen, porque algo sí seguro, en todas las empresas, en todas las áreas, en todos los niveles que en algún momento dado tengamos de trabajo, siempre lo único persistente va a ser el cambio. Entonces, tenemos que hacer que las personas se adapten a esta parte, ¿no? Otro punto de tendencia mundial es que la desigualdad sigue siendo algo muy fuerte. La tendencia de que el 1% de la población concentre el 99% de la riqueza y el 99% restante sea insostenible en la parte donde vivimos es asquerosamente fuerte, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Hay la concentración de los recursos en pocas manos y pues el crecimiento de los países va con respecto a la parte de que los gobiernos se dedican mucho a la reducción de la pobreza, ¿no? Habíamos tenido hace 15 o 20 años hasta películas sarcásticas en las cuales el presidente mexicano en la película decía, bueno, si lo que tenemos es que erradicar la pobreza es nuestro gran problema, pues matemos a todos los pobres, ¿no? Sin embargo, pues sí es un problema bastante fuerte, ¿no? Porque más allá de la pobreza, hay mucha desigualdad social en la cual tenemos muchos privilegios para personas que en algún momento dado se encierran en sus castillos y que en algún momento dado los menos favorecidos les provoca resentimiento. Por eso tenemos un gobierno como el que tenemos ahorita, ¿no? En el cual, igual Estados Unidos, en el cual se prometen cosas que no necesariamente se pueden dar con respecto a tratar de igualar las condiciones sociales. Eso es muy difícil. Tiene que ver con esta parte de cómo se desarrolla la economía. Y a final de cuentas, también sabemos que este resentimiento y esta desigualdad también hace que se incremente la violencia. Por lo tanto, hay que verificar cómo en algún momento dado esto pues también hace que proliferen algunos lugares donde podemos ver que las cosas no necesariamente se pueden dar de una buena manera. Y el caso, por ejemplo, de lo que muchos empresarios antes aprovechaban para mandar su dinero a países donde lo podíamos ver como paraísos fiscales, porque no había tanta regulación y que el país necesitaba ese dinero para poder crecer, en este momento pues está desapareciendo porque esta desigualdad ya se está volviendo insostenible. Otro punto principal es verificar que una tendencia mundial es la economía compartida. Tenemos empresas como Uber o Airbnb en las cuales son ejemplos muy claros de que ya no necesitamos tener todos los recursos. Deberíamos, o mucho de lo que está cambiando en la mentalidad de las personas es verificar que no necesito un auto mío para poder trasladarme. Yo sé que puedo compartir cosas que en algún momento me permitan a tener accesibilidad a otras cosas. En lugar de gastar, digo, también el costo de los autos ahí se ha incrementado enormemente. O sea, no puede ser que para poder tener un auto
tenga yo que gastar $500,000 que es algo bastante drástico. Por lo tanto, mucho de esta economía compartida se ha ido permeando. El poder viajar y saber que no necesariamente tengo que ir a un hotel de 5 estrellas para poder vivir una buena experiencia, pues lo ha ido maximizando Airbnb, en la cual yo puedo saber que eh, eh, hay un punto en el cual hay un crecimiento del sector de poder verificar que puedo ir a cualquier parte del mundo y poder estar y sentirme como si estuviera yo en casa, que eso yo creo que es algo que explota muy bien Airbnb, ¿no? Saber que de una manera u otra estoy tratando de acercar cualquier lugar a cualquier persona, independientemente de las crisis financieras que en algún momento dado nos están pegando, saber que yo puedo viajar a Dubái y a lo mejor no estar en la zona donde están los grandes hoteles y gastar por noche más de $10,000 por estar dormido y poder gastar una pequeña cantidad de dólares en alguna casita en la cual yo pueda de todos modos saber que ya pude vivir la experiencia de ir a Dubái, ¿no? Y saber toda esta parte, ¿no? El, esto también lo ha ido maxificando la parte de economía compartida con respecto a las redes sociales, donde podemos valorizar y revalorizar los conceptos que tenemos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, hay algo importante que en algún momento también estas redes sociales nos han dado, el pensar 2 veces antes de comprar, ¿no? La actitud de la gente sobre la posesión de las cosas ha cambiado y entonces los jóvenes, que son los que lideran el cambio, ya modificaron esta idea de arraigada de acumular. La intención es vivir ligero, ¿no? De esa manera, buscar experiencias significativas asociadas al bienestar y a ciertos valores y no importar lo que uno va dejando atrás, ¿no? Todos los sectores que en algún momento dado han sido más permeables por esa ineficiencia de costos elevados en cuestión de cómo, por ejemplo, los viajeros han ido gastando su dinero, pues están siendo afectados en ese sentido. Y por lo tanto, responden a un cambio muy brusco en cuestión de los costos, dependiendo de esta economía compartida. De esa manera, pues podemos ver que es algo que en algún momento dado no va a disminuir, va a seguir aumentando y tiene que ver también con el uso de la tecnología. Eh, eh, en el momento que veamos, por ejemplo, algo que también dependiendo de los gobiernos que en algún momento dado tengamos en cada país, lo vayamos haciendo, también eso se va a ir haciendo mucho más amplio. Algo que, por ejemplo, podemos ver como retroceso dentro de nuestro país es esa parte de haber hecho que la iniciativa que teníamos de Internet inalámbrica eh, libre en todos los lugares ya más fuertes de manera turística se paró por este gobierno, lo cual en algún momento pues también nos afecta en cuestión, no tan solo de decir, bueno, ¿por qué le voy a dar internet a todo mundo? Pues porque a final de cuentas eso también te da el hecho de que muchas personas se interesen en ciertos lugares y consuman otro tipo de cosas que yo necesito en esa parte turística, ¿no? Entonces, ahí tenemos un parteaguas muy fuerte. Las fintech. No es un secreto que la banca tradicional está amenazada por empresas como Facebook, Google o Apple que han conseguido licencias para operar como entidades financieras. En este fenómeno también interviene toda esa insatisfacción que tenemos de este mercado financiero heredado de crisis anteriores que en algún momento todos vemos que las mismas empresas no nos protegen y por lo tanto otra vez, el punto está liderado por los jóvenes, ¿no?
en el cual sabemos que los millennials están eh, en contra de todos los bancos. No les interesa guardar su dinero en los bancos y tratan de ver que esos gigantes tecnológicos tienen mayor respeto a lo que ellos necesitan que estas entidades financieras. Por lo tanto, amenazamos a este sistema de pagos que normalmente se estaba dando anteriormente, ¿no? Y de ahí entonces que exista mucho proliferación de startups que brindan servicios financieros y en los cuales pues ya tenemos unos 15,000 servicios a nivel mundial que están ya contabilizados que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Según los expertos, se puede verificar que tenemos dentro de esta ola tecnológica mucho que ver con que el 25% de los negocios actuales en la parte de comida ya ocupan esta parte de pagos en línea que no tienen que ver directamente con los bancos, que en algún momento dado no importa en qué banco tengas tu, tu lana, de una u otra manera yo puedo tener un servicio de pago que va independientemente de esos bancos y que en algún momento dado puede haber esa traslado de recursos de un lado a otro sin que pase un tiempo muy fuerte, ¿no? Entonces, esa tendencia también es bastante grande y que en algún momento deberíamos estar considerando. El comercio móvil. El comercio móvil, el e-commerce, en algún momento dado viene en franco auge, de manera tal que todas las superficies comerciales van a tener que ir mutando territorio, como muestra todo lo que está pasando en los centros comerciales de Estados Unidos. Realmente la moda que nosotros hemos adquirido aquí en México de tener centros comerciales viene de los gringos, ¿no? Si nos vamos a el otro lado del charco, siempre hubo mayor proliferación por tiendas muy específicas o lugares muy chiquitos en los cuales pues yo puedo tener esta parte de tiendas de ropa o comercios muy apegados a hacer las cosas de manera muy particular y que pues se ven beneficiados en este comercio móvil. Digo, tan solo ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cómo ha crecido el hecho de que compremos, no en restaurantes que en algún momento dado teníamos ya de marca, sino con la parte de todo esta parte de que nos lleven la comida a la casa, cómo hemos ido verificando que las cosas se den de una manera diferente, ¿no? Entonces, hay también la parte de comprar no tan solo ropa, sino equipos de cómputo o muchos o juguetes o cualquier otra cosa que en algún momento dado podamos necesitar. Ya la mayor parte de las cosas las compramos en línea. Y la tercera parte de nosotros, los latinos, ya hacemos esa compra en línea. Hay algo, por ejemplo, que a lo mejor yo todavía tengo, digo, también a lo mejor por la edad, el hecho de que uno de los puntos principales que en algún momento dado me negaba a hacer era el súper en línea. Y hay muchas cosas que todavía, a lo mejor sí voy al súper, pero ya de manera muy específica. Y a lo mejor ya ni siquiera voy al súper, voy a la tiendita de la esquina en el sentido de comprar el tomate, la cebolla, cosas que en algún momento tú sabes que tienes que palpar o tocar. Todavía ese tipo de cosas no me resultan tan fácil en mandarlas a comprar en línea, pero todo lo demás que ya viene empaquetado, pues en estos 5 meses ha proliferado el hecho de que mejor me lo lleven a mi casa, ¿no? Esa parte es una batalla que es muy fuerte con respecto a los centros comerciales que van a venir en declive, que en algún momento determinado no necesariamente vamos a ir a un centro comercial a ya la compra, sino a lo que normalmente también puede pasar de que pues es irnos a despabilar, ¿no?
y a tener un momento recreativo en algún momento determinado. Tenemos la parte de urbanismo, que en algún momento ha sido una tendencia muy fuerte en muchos puntos y que con eso se han creado megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Nosotros vivimos en una de manera principal en la Ciudad de México, la cual es eh, un asentamiento demasiado grande en un espacio muy pequeño. Y por eso, en algún momento determinado, tenemos que más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. Y en ese aspecto, también, digo, independientemente de que vivan en ciudades urbanas, en áreas urbanas, perdón, vivimos en megaciudades, como la que estamos diciendo ahorita, y de esa manera vemos que más de los 6.000 millones de personas que habitan en áreas urbanas, en algún momento determinado, viven no necesariamente con las mejores condiciones, viven en la zona marginal de de esa ciudad, en la cual 2.000 millones de personas, de esas 6.000 probablemente vivan de una manera acorde, ¿no? Las otras 4.000, pues realmente viven en todo el cinturón de miseria que hay alrededor de esas megaciudades, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo que el 61% del Producto Interno Bruto se genera dentro de esas ciudades, de cualquier país, y estamos hablando de manera mundial, de forma que eh, hay mucho que ver en esa parte de urbanismo, en la cual vemos que hay demasiados retos en cara a a la siguiente década, en donde estas ciudades sean sustentables, de forma que pues veamos que los recursos se vayan teniendo en todas estas megaciudades. Ya hemos visto y hemos vivido mucho esa parte de tener problemas con respecto al agua, un recurso vital, y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué tenemos broncas con agua si acabamos de pasar por una lluvia bastante torrencial hace unos días que inundó hasta comercios y casas, ¿no? Pero pues no sabemos cómo eh, aprovechar toda esa parte que en algún momento estamos haciendo y nos gastamos el agua de otros lugares para poderlo traer a estas megaciudades. Entonces tenemos que ver cómo hacemos que estas ciudades gigantescas sean más competitivas y claves para el futuro. Por otro lado, tenemos la economía naranja. La economía naranja ha sido una de las partes que también se ha ido permeando dentro de de nuestro ámbito, ¿no? El paso de saber que todas las actividades culturales se han vuelto mucho más importantes en el desarrollo de las grandes ciudades. La cultura, los bienes y servicios que directamente están relacionados con la creatividad, están representando a nivel mundial el 3% del Producto Interno Bruto y dan empleo a más de 29.5 millones de personas en el mundo, lo cual eh, aportan más que en algunos otros sectores que en algún momento tenemos y que pues se puede ver bastante fuerte, como por ejemplo en la parte de telecomunicaciones o en la parte de economías eh, que en algún momento consideramos muy fuertes como la alemana, eh, el, el- lo que aporta esta economía naranja es mucho mayor que lo que pueda aportar la economía alemana a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es importante que veamos que en esta parte, pues tenemos un buen punto para saber que esto se vuelve mucho más fuerte en todo en nuestra orbe, ¿no? Y no estamos hablando de grandes megaciudades o grandes países. Por ejemplo, Guatemala tiene más de 700,000 empleos dedicados a esta economía naranja. Costa Rica tiene el 2% de su Producto Interno Bruto dedicado a esta economía naranja. Mucho de lo que en algún momento podemos ver
se puede referir que en países que en algún momento pensamos que tienen un nivel socioeconómico bajo, pues se está implementando esta parte de economía para poder hacer que el país y las comunidades se vuelvan un poco más, tengan mayores ingresos. Ahorita, por ejemplo, el 7% del empleo en todo Centroamérica tiene que ver con esta economía, ¿no? Y tenemos lugares como Buenos Aires, San Paulo, Río de Janeiro, la Ciudad de México, tienen un punto o aprovechan muy fuertemente esta parte, ¿no? Deberíamos saber que somos el país y la ciudad que tiene más museos en un solo lugar, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo vayamos aprovechando. Por otro lado, tenemos también como tendencia la sostenibilidad. Las empresas han evolucionado de una manera que el desempeño es coordinado a ser una empresa socialmente responsable. El 44% de las empresas latinoamericanas creen que esa sostenibilidad incrementa la rentabilidad de su empresa. Por lo tanto, han estado muy inmersos en procurar que eso se dé. Por lo tanto, habla que la parte de la estrategia central de muchas de las empresas los posiciona con esta parte de sostenibilidad dentro de su mercado en un punto privilegiado, de tal manera que la parte de ser una empresa socialmente responsable la lleva a que sea parte de su estrategia principal y sus objetivos para poder coordinar lo que en algún momento hacen de manera productiva, ¿no? Entonces, a lo largo de toda su operación y desde los proveedores hasta los consumidores, se ha impulsado ese interés de que esa sostenibilidad se esté dando, ¿no? Y por lo tanto, la tendencia es de crecimiento en esa manera. Hay muchos países y muchas ciudades que ofrecen también beneficios fiscales en ser socialmente responsable, perdón, y que de esa manera pues podamos llevar las cosas de una manera más amigable hacia todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto verificar que estas cosas se den. Pues bien, esto es lo que yo quería verificar con ustedes en esta parte de tendencias mundiales y saber que el mundo se rige por predisposiciones conjuntas, que en algún momento determinado hay ciertos grupos que nos van generando esa tendencia. Y ahorita, por ejemplo, el punto de saber que los millennials nos están llevando a este momento, ¿no? El equilibrio no siempre es parte de la tendencia, ya lo vimos con la parte de el hecho de que tenemos una desigualdad social y por lo tanto eso también sigue siendo tendencia, pero no es algo equilibrado. Entonces, por lo general podemos tener ese tipo también de tendencias, ¿no? Y el propósito siempre va a ser con miras a la mejora, de tal forma que en algún momento las tendencias siempre se dan con respecto a lo que nosotros queremos tener de mejor manera. Y eso da una pauta principal para poder verificar lo que en algún momento tenemos dentro de esas tendencias a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos en la clase.